Ipalagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri FIFA 22 eta ongi etorri Atletiken denboraldi berriare eta hurrengo partidua Eltzeren kontra daukagu eta kasu honetan partidu hori jokatuko dugu eta listo, horrela egin dezakegu serie luzeago bat. Eta gero ere zuzenekoak ere egingo ditugu noizbait, etorakian goizatxo gehiago egin ahal izango ditugu, baina oraingoz urriaren 28 egun batzutan izango dituzue bideo hauek. Batez ere Age of Empires 4 bideoak daudelako, beste serie batzuk bukatuta ditudelako eta ja programatuta ditut. Eta orduan, egun libreetan izango dituzue FIFAren bideoak, Stasis Troopers eta beraz aurrera goaz. Athletic Elche. Íñigo Martínez jogatuko du bai edo bai. Eta bere izango da kapitaina taktika. Oraingoz honekin ongi egon gaitezkeela. Bai, fisiko aldetik nahiago du fisikoa izan hasiera batean eta gero vencedor ja aurrerago. Beraz, guazen partidua jokatzera. Lehen jardunaldi honetan. Du partidura zuzenean Juan. Tenemos todas las cámaras puestas en Íñigo, que al parecer ya está en condiciones de volver al once inicial. Toda la acción en unos minutitos en EA Sports. Íñigo ondo badago jokatu. Bienvenidos a esta retransmisión, todo está preparado y el tiempo acompaña. Jornada perfecta para el fútbol. A nadie se le ocurre desactivar los comentarios, que ya saben, Lama y González les perseguimos. Hoy todos los jóvenes están puestos en el primer partido de la Liga Española. Hoy veremos al Elche, que se enfrentará al Athletic. Menudo ambientazo ahí en la grada, ¿eh? Se nota que es el primer partido de la temporada para las dos aficiones y que ya había ganas de fútbol. Hay que estar muy atentos hoy a este chaval. Llevamos hablando de él toda la semana. A lo largo de estos días había muchas dudas sobre si saldría titular, pero finalmente se confirma, estará en el 11. Ha sido duda hasta el último momento por esa lesión que arrastraba, pero parece que ya se ha recuperado. Yo creo que estará casi al 100%. Oye, Paco, reflexiona en voz alta. Esto de los medios de comunicación, esto ahora del mundo global, ¿están los futbolistas demasiado expuestos? Con todo esto de las redes sociales, internet, los móviles a todas horas, yo creo que nos enteramos de todo a los 15 minutos. Y eso aumenta mucho la presión sobre el jugador. Escuchemos a Antonio Ruiz, que nos va a hablar del equipo local. Ya nos han confirmado los 11 y todo apunta a que este equipo va a jugar con una 3-5-2, una táctica a priori ofensiva, sobre todo si los carrileros se incorporan al ataque.
Antonio Ruiz facilita también la alineación del Athletic de Bilbao. Aquí vemos la formación de este equipo, un 4-4-2 sin sorpresa, Paco. Así es, Manolo, un 4-4-2 tradicional, con los 4 centrocampistas en línea y los delanteros jugando por el centro o cayendo a la banda. Buena entrada, el balón no tiene dueño. Reiner dira, eta biadurarekin Williams. ¡Qué pedazo de recuperación! Boyer. Entra en zona de peligro. Y consigue marcharse. Balón a la olla. La presión en ataque ha funcionado. La podía dejar pasar ese balón. Marcone. Hasta aquí han llegado. Buen robo de cuero. Falla por completo en el pase. ¡Qué bien filtró con intención! Bueno, ese dentro no le hace ni cosquilla al portero. Berchiche. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Ahí está creando peligro. Y sigue como el de la pila. Vaya paradón, Paco. Paradón, ahí ha hecho gala de sus increíbles reflejos. El balón vuela hacia el área. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Fenomenal remañando esa pelota. La tiene. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Pone el balón dentro del área. El pase era peligroso, pero no ha fallado a la hora de atajar. Se deja el alma. Han perdido la posesión. Lucas Pérez. Buena presión arriba. El sartu du bogatzen. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Sarto. Lucas Pérez. Marcone. Así se corta una jugada. Eso es falta favorable a los Leones. Toca para iniciar la jugada. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Deutzi. Ordu aukerarik sortu. Boyer. Piatti. Mete un balón en la zona de peligro. Y evita el peligro desviando el disparo. El defensa ha estado providencial, pero todavía tienen que defender el córner. ¡Qué reflejo! Me recuerda a mi gata. Espero que no dañe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda. Era un gol seguro. Muy seguro el meta en el saque de esquina. Íñigo Martínez. Capa. La presión funciona ahí arriba. Menudo hueco le han dejado en la banda. Bien defendido, recupera la posesión. Lucas Pérez. Pero chaval, ¿dónde vas? Que la portería no está ahí. Va a tener que revisarse la vista, ¿eh? El balón cambia de dueño. Vía libre por ese costado. Palacios. Qué buena presión en ataque.
Pues nada, otra vez que la pierden. Está en una situación de crear peligro. Pueden adelantar a su equipo. Estuvo bien el guardameta. Y se topa con el defensa. Iker Muniain. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Fidel. Lucas Pérez. Lucha la pelota y la gana. Ojito, ley de la ventaja para los leones. Geray. Corta el pase y puede haber contraataque. Muy buena presión en campo contrario. El colegiado corta la jugada, fuera de juego. Capa. Vesga. Dani García. Intercepta el pase. Omar Mascarell. Lucas Pérez. Mucha potencia pero sin control y a la grada. Mira que no estaba lejos de la portería, pero con un remate más suave habría bastado. Vesga. Capa. Mueve la pelota el Atleti y define. Qué pena, penita, pena. Estaba en una situación para tirar. Será saque de portería. Los rumores sobre una gran operación de fichaje llevaban días, pero hoy, González, puedes ya adelantarnos que se ha cerrado. Para mí es un fichajazo. Ni en sus mejores sueños esperaban conseguirlo por tan poco. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Pues el sonido del silbato. El Atleti reanuda el partido en la segunda mitad. Capa. Tiene espacio para el centro. El balón traspasa la línea. Será saque de meta. Se lleva el balón con peligro. Palacio. Posesión de bola para el equipo rival. No puede fallar. Es incomprensible que el Atleti no se haya adelantado en esa jugada. Desde luego, si es que estaban solos contra el portero. Veo a los supuestos favoritos algo frustrados. No son capaces de materializar sus escasas ocasiones. Sería una decepción para ellos acabar empatando. Y roba el cuero. Atraviesa líneas como un puñal. Será saque de banda. Es verdad. Omar Mascarell. Vigas. La Liga Santander vuelve pronto en un encuentro donde el Elche enfrentará al Atlético de Madrid en calidad de visitante. Otra velada más de gran fútbol. Cómo nos gusta nuestra profesión, Manolo. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. El rival no puede con él. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. La defensa rechaza el córner. Omar Mascarell. Omar Mascarell. Puede marcar. Buena acción evitando el peligro.
Buen pase, pero amigo mío, Exacto. para el rival. Entra en zona peligrosa. Lucas Pérez. Lucas Pérez. Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Abortan el contraataque. ¿Qué te parece el próximo partido del Athletic Club de Bilbao, González? Se las verá con el Barça en el siguiente partido de la Liga Santander. Apostaría. Por el empate, porque ambos equipos llegan en condiciones similares, pero puede pasar cualquier cosa. El balón cambia de dueño. Omar Mascarell. Puede crear problemas si sigue avanzando. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Buen saque, fuera al área. Se acaba el peligro de ese córner. Y evita el peligro desviando el disparo. El árbitro pita córner, un gol ahora, desharía el empate. ¿Cómo salta la afición? Si esto acaba en gol, se viene abajo el estadio. Los dos porteros hoy nos tienen de sequía. Una pena porque nos gusta que haya goles, pero hay que reconocerles el mérito. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Cartulina amarilla. Tanto como un limón. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Entra con mucha fuerza, pero nos roba la pelota. Será saque de banda. Marcone. Lucas Pérez. Falta había dejado seguir, pero la jugada no prosperó. Un cambio en el Elche. Sale de la cancha. Con el 8, Raúl Guti. Le sustituirá. Despejas de centro que podría generar peligro. La presión funciona ahí arriba. Marcone. Bloca el portero. Saque de banda. Yo aún no sé cómo lo ha sacado, pero en fin, seguimos con empate. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Cada metro que avanza significa papeletas de gol. Recupera en su área. Córner, momento de máxima concentración en el área. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Ez dut indar askorekin bota. Esta afición es espectacular. ¡Qué manera de animar a su equipo! Sacará de banda tras esa entrada. Vigas. Se la lleva, buena entrada. Combinan muy bien, pero no están satisfechos con el empate. La manda fuera cuando ya todo el mundo cantaba el gol. El banquillo al completo se echa las manos a la cabeza. Hola, ese gol, Fidel. Pastore. El balón se va al palo. Se quedan sin tiempo González. En cuanto nos demos cuenta, el partido ya se habrá acabado. Bueno, no, si es que no hay ni tiempo para que esto no acabe en tabla, pero habrá que lucharlo hasta el último segundo. Sácala de ahí, muchacho. Jugará el equipo contrario.
Fidel. Hay empate, pero no se conforma. Se ve claramente que van a por la victoria. Eso es falta favorable a los Leones. Venga ya. Pues el árbitro le dice, ven para acá, chavalote. Y le saca la amarilla por lo de antes. ¿Has visto cómo intentaba escaquearse el tío? Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Puede seguir avanzando. La posesión cambia de camiseta. Vive el tiempo añadido. 2 minutes, que dirían en Inglaterra, 2 minutos. Gracias, Antoñito. Va arriba hacia el área desde la banda. La ha tenido y la ha fallado con lo poco que queda. No sé si el marcador Aupa, Dani, se va a volver aupa. a mover. Madre mía, seguro que hoy no duerme pensando en esta ocasión fallada. Ahora izan du garaipen. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. La cancha con el 18 de Marcos. Y aquí termina Vale, todo con un partido punto para orden, cada equipo. Bueno, no está mal empezar con un empate. Al menos han sumado un punto. Hay equipos que estarán peor. Ahí está creando peligro. Bueno, Unai Simon, Ama, Rodena, Iñigo Martínez honetarikoa bine txarto, nire mando ezakizugatik funtzionatzen duen horrela. Lehen da biziko elkarrizketa. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. Gracias, de verdad. Hala, badago. Beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela, eta hurrengoan gehiagoa.